Bien, Inge, solo que en unas partes, cuando comenzaba las cargas de diseño de los automóviles, había solo gráficos. Entonces, Ya, esa eso. parte como que no entendí muy claro. Hecho, súper bien. Eso quiero ir viendo qué partes no les entendieron muy bien, pues para hacer un reforzamiento de ello, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuénteme, Fabián Cabezas. Estás como invitado, Fabián, ¿por qué? ¿No estás en el Teams? ¿No estás dentro del grupo? No te escuchamos. O al menos yo no escucho. Sí, no se escucha. ¿Qué hora? Ahí sí. Inge. ¿Cómo te va? Ah, sí, le estaba diciendo que tal vez debe ser porque me conecté en la computadora de mi madrastra. No está registrada mi cuenta, tal vez sea por eso. Ah, ya, listo. No se preocupe. Más me refiero por el hecho de que tienes que inscribirte en el equipo con el fin de que puedas revisar posteriormente las clases grabadas. ¿Hecho? Eso también les iba a comentar Sí, sí está. antes de empezar, ¿no? Que tienen que descargarse las clases, obviamente, Descargarse las clases, descargarse son las clases siempre, cada semana, porque no se guarda la siguiente semana. ¿Hecho? Y no están apareciendo en el Microsoft Stream, la verdad es que no sé por qué, pero no está apareciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos la última clase, el día de hoy en la tarde o máximo hasta el domingo, usted tiene ya que descargarse las clases del día lunes y del día viernes, en este caso el día viernes. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se están guardando, ¿ya? Inge, Adicional, yo les había pedido una pregunta. a la compañera presidenta, ¿no es cierto?, que me ayude descargándose por alguna eventualidad. ¿Estamos? Cuénteme, Walter Cárdenas. Sí, Inge, o sea, tenemos que descargarnos, tenemos, digamos, 7 días de plazo para descargar las clases desde a partir de lo que se da la clase, o digamos, si tenemos hoy día viernes, solo podemos descargar hasta el domingo. Ya te cuento que solo puedes descargarte hasta el otro día viernes. Lo que pasa es que como están dos links, ¿no es cierto? Ustedes tienen dos links para conectarse el día miércoles y otro para conectarse el día viernes, ¿ya? Ajá, sí. Entonces, en el link del día viernes, el día de hoy se te guarda la clase, pero la siguiente viernes, como nos volvemos a conectar con el mismo link, entonces ya no se guarda, o sea, ya se sobrescribe, por así decirlo, el video. La verdad es que no sé por qué está pasando eso, pero esa ha sido la novedad de este semestre con el Microsoft Teams. No sé si se entendió, Walter. Sí, sí, Inge, gracias. Hecho. Listo, chicos, ahora sí, entonces empecemos y vamos a hacer lo que es un repaso, ¿no? En función de las diapositivas, con el fin, pues, ¿no? De que quede súper claro, ¿no? Todo lo que corresponde a estos temas, en el cual, pues, se estaría enfocando netamente a lo que es la unidad 2, que se refiere a lo que son cargas, ¿ya? Bueno, ustedes como tienen que haberlo leído, a mí me gusta siempre empezar con una frase que en este caso, pues, dice: da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora lo cosecharás más tarde. Entonces vamos a darle lo mejor de nosotros en cada cosa que hagamos, en cada actividad que tengamos. Entonces vamos a empezar el día de hoy, pues vamos a ver lo que son los diferentes tipos de fuerza, pero sobre todo cargas aplicadas que están en un puente. Ahora bien, yo en la anterior clase, yo les había hablado acerca de tipos de fallas sísmicas, yo les había un poco mandado a leer acerca de tipos de fallas sísmicas, ¿recuerdan? ¿Qué encontraron acerca de tipos de fallas sísmicas? Vamos viendo. Diego Arauz, ¿qué leíste acerca de tipos de fallas sísmicas? El único que va a tener hoy día una participación extra es Emilio Benelcázar. Gracias, sí. Ya, yo les dije, ¿no?, que tienen que estarse conectando con video, ¿ya? Inge, sí tenemos las cámaras Sí, estamos en prendidas. video, Inge. Bueno, yo al menos sí. Yo también Solo estaba En en el- la- al Yo menos también. Emilio. Yo igual, Inge.
No se preocupen, yo reviso ello después al finalizar la hora, ¿ya? Ahora sí, cuéntenme, ¿qué vieron acerca de las fallas sísmicas? ¿Qué revisaron acerca de las fallas sísmicas? Hola, yo le había preguntado a un compañero, Diego Arauz. Diego. Ya, no está el compañero Diego. Tienes falta, Diego. Vamos viendo. Cristian Chicaiza. Diego, cuéntame, ¿qué viste de fallas sísmicas? ¿Qué leíste de fallas sísmicas? Está medio lento mi internet. No se preocupe, cuénteme, ¿qué leyó de fallas sísmicas? Bueno, de las fallas sísmicas lo que estaba viendo prácticamente... Ya, no te preocupes, Diego, ¿ya? William Freire. Buenos días. Ya, de lo que ¿Cómo le va, pude, William? buenos días, Inge. Ya, de lo que pude revisar acerca de las fallas, es que existen de tres tipos. Bueno, yo consulté Ya. esos, que existen los de tipo transcurrente, los cuales a su vez se clasifican en sinestral, que es para su lado izquierdo, dextral para su lado derecho. Otra clasificación es de cabalgamiento, que es un movimiento vertical. Estos a su vez se clasifican en dos tipos, que puede ser normal y de forma inversa. Y una tercera clasificación es de oblicua, que es una combinación del tipo transcurrente y de cabalgamiento. Eso, súper bien. Excelente, William. Ya. A ver, les comento. Ya, para aquí hacer como un paréntesis y para entender, ¿no?, a qué se refiere como tal y para qué nos sirve, porque eso al menos es lo que nos interesa a nosotros. Ya, ¿para qué nos sirve como ingenieros estructurales? Debemos saber, ¿no?, que las fallas sísmicas como tal, principalmente, como dijo el compañero, sí, o sea, son dos, que se conocen como transformantes o transcurrentes, ¿ya? Estas de transformantes o transcurrentes son las principales fallas que se dan en sismos corticales, ¿ya? Nosotros habíamos hablado de estos sismos corticales, ¿no? ¿Qué eran esto de los sismos corticales? Eran los sismos que daban Son los que se producen por una falla geológica activa y estos son los más peligrosos. Ya, eso. En realidad, muy bien Yasmín y muy bien Marlon. En realidad, las fallas transformantes o transcurrentes se dan generalmente por los sismos corticales y estos sismos corticales generalmente son conocidos por su poca profundidad, ¿ya? Su poca profundidad. Y estos de la poca profundidad, pues generalmente se dan pues por las fallas geológicas activas, ¿ya? Poca profundidad. Eso significa que su epicentro se ubica a máximo 40 o 40 kilómetros, ya máximo a 40 kilómetros. Entonces, aquí vamos, ¿no?, a la siguiente parte que significaría, pues, ¿para qué me sirven o cómo me afecta a mí mi estructura? Pues sucede que si están ocurriendo a una menor profundidad, entonces quiere decir que las ondas como tal llegan mucho más fuertes a la estructura. Y es por esa razón, pues obviamente que son pues las más destructivas, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto esa película medio interesante, ¿no?, que es La falla de San Andrés. ¿Han visto? Sí, sí. Ya, vayan a verla, si no se la han visto, vayan a verla. Es un poco exagerada, ¿no? Pero bueno, algo interesante sí es. Ya, esto de la falla de San Andrés en realidad es una falla geológica activa en Estados Unidos y pues estas fallas geológicas, como les menciono, en realidad pues producen sismos poco profundos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esto de transformante? No sé si usted puede ver la diapositiva. La tercera, la que estoy señalando en este momento, se conocen como fallas transformantes o fallas transcurrentes. La que yo estoy señalando en este momento. ¿Se puede ver mi mouse? Sí. Ya.
Entonces, ¿eso qué significa? Sucede que imagínense que está ahí encima una estructura. ¿Qué le pasa a la estructura? Que un lado se está yendo hacia adelante y el otro se está yendo hacia atrás. ¿Qué le pasa? Como tal, pues la estructura no resiste eso, ¿no es cierto? Y aparte, ¿no? Aparte que se está moviendo en ese sentido, pues, ¿no es cierto? Que las ondas de aceleración, pues también están haciendo su parte. ¿Eso qué significa? Pues que como están llegando las aceleraciones mucho más fuertes, entonces la estructura como tal se ve sometida a un cambio, ¿no? de fuerzas sísmicas que tratan pues de romper totalmente todo lo que son los elementos estructurales, ¿ya? Y es por esa razón pues en realidad que estas pues son las más destructivas, ¿no? Este tipo de fallas. Ahora bien, otro de los tipos de fallas sísmicas que en el Ecuador como tal pues existen son los tipos de fallas subductivas, es decir, dados por sismos, dados por subducción, sismos que ocurren debido a la subducción de placas tectónicas. Este tipo de subducción pues generan dos tipos de falla, como dos clasificaciones, por así decirlo, ¿no? Que se den cuando hay una falla inversa y una falla normal. Se denomina falla inversa o falla normal siempre y cuando tomando en cuenta la placa tectónica que uno está analizando. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estamos diciendo una falla normal, ya una falla normal, significa que a la placa que yo estoy analizando, se va subduciendo con la otra placa, ¿ya? Se va subduciendo, es decir, como que se va metiendo, ¿ya? Se va metiendo. En cambio, la falla inversa es lo contrario, quiere decir que la placa que yo estoy analizando, pues es como que sube en relación a la otra, ¿ya? Pero mucho ojo, esto es tipos de fallas. Esto no es tipos de sismos, porque en la anterior clase nosotros habíamos hablado de tipos de sismos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y habíamos hablado, ¿no? Que eran tipos de sismos subductivos y que estos sismos subductivos pueden ser interplaca, intraplaca. Estos tipos de sismos solo tienen que ver con la forma de cómo se dan los sismos y en qué profundidad se dan ellos. ¿Hecho? En cambio, el tipo de falla es cómo sucede el rompimiento con las placas. ¿Hecho? ¿Se entendió la diferencia? ¿O repito? Repítale, por favor, Inge. Ya, hecho. A ver, nosotros la anterior clase habíamos hablado acerca de los tipos de sismos, que eran pues, eran sismos principalmente en el Ecuador que se daban sismos corticales y sismos subductivos, ¿no es cierto? Sismos corticales pues que eran a una poca profundidad, es decir, el epicentro no era tan profundo. Esos eran los sismos corticales y que generalmente sucedían por fallas geológicas. Hecho. Y los sismos subductivos que nosotros habíamos dicho, pues que eran interplaca o intraplaca. Los interplaca, pues bueno, que generalmente se dan a todo lo que es a lo largo de la costa ecuatoriana, ¿ya? Y los intraplaca, pues que son en realidad mucho más profundos. Eso habíamos visto en la anterior clase. En cambio, el día de hoy, lo que estamos hablando es ya netamente de cómo ocurre el rompimiento o cómo ocurre la falla. Hecho, acuérdense, ¿no? Que en realidad pues los sismos ocurren por la forma de cómo hay un rompimiento con las fallas tectónicas, cómo hay el rompimiento. Entonces, de acuerdo a ello, pues existe, pues, ¿no? Las fallas sísmicas, como les menciono, las fallas sísmicas transformantes o transcurrentes, fallas sísmicas normales o inversas. ¿Ya? Las transformantes o transcurrentes generalmente son por fallas geológicas activas, pero también se producen obviamente pues por acciones sísmicas de rompimiento entre las placas tectónicas. Hagan de cuenta esto, a mí me encanta verle de esta manera. Digamos que ustedes tienen, usted conoce lo que, digamos que usted tiene dos piedras, una en una mano y la otra en la otra mano. ¿Ya? Imagínese eso, tiene dos piedras.
¿ya? Y no es cierto que las piedras no son pues lisitas, ¿no es cierto? Tienen puntas, ¿no es cierto? Las piedras tienen puntas, o tienen filos puntiagudos. Una piedra y la otra, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahí, ¿me sigue? Sí, sí. Sí. Ya. Sucede que, imagínense esas dos piedras, las une cara con cara las dos piedras, ¿ya? Pero sucede que, como yo le había mencionado, acuérdese que el globo terráqueo, pues, gira, ¿no es cierto? Constantemente gira, ya gira netamente por cuestión de convección del calor, ¿ya? Entonces quiere decir que una placa una piedra con respecto a la otra se va moviendo siempre poco, 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 poco. Ya como que van uniéndose una con la otra y se va moviendo poco, poco, poco. ¿Hecho? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿No es cierto que Sí. como las piedras pues no son lisitas del todo, pues es difícil pues moverle una con respecto a la otra, porque tiene puntiagudas, tiene puntas, salidas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuándo se producen los sismos? A medida que usted tiene que estarle moviendo, haga de cuenta, no sé si me... A ver, vamos viendo, para que me entienda un poco más. Déjeme ver si... Ya. A ver, no sé si me puede ver. A ver, vamos viendo. Estas son las dos piedras. ¿Ya? Las dos piedras. Una mano una piedra y la otra mano la otra piedra. Haga de cuenta que siempre esto se mueve. O sea, una va rotando con respecto a la otra. ¿Hecho? Una va rotando con respecto a la otra. ¿Por qué se mueven con respecto a la otra? Pues por movimiento, por convección como tal. ¿Ya? Entonces, como usted está teniendo las dos piedras y como es la piedra como que tiene unos puntitos, ¿no es cierto? Como que no es del todo liso, ¿no es cierto? No se puede mover facilito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como tiene que moverse porque hay mucho calor concentrado, entonces ella como que va acumulando energía, acumula energía. Eso son el momento que está acumulando la energía, es el momento que estamos así quietitos, que no hay nada, ¿ya? Pero algún momento tiene que moverse, algún momento tiene que romper, es decir, algún momento tiene que hacer esto. ¿Hecho? Y ahí es donde se producen los sismos, al momento que la piedra puede hacer eso, porque quiere decir que rompió alguno de los puntitos, porque como no era liso, ¿no es cierto? No era liso, entonces rompió. Y eso se conoce netamente la falla. ¿Estamos? Solo que transcurrente significa que una placa con respecto a la otra se mueven así. ¿Ya? En cambio, cabalgamiento o subductivos por normal o inversa significa que la una se está moviendo así. O sea, se mete una con respecto a la otra. ¿Ya? Y normal se refiere, cuando yo estoy analizando, la una subduce, en cambio inversa significa que la que estoy analizando sube. En vez de bajar, sube. ¿Hecho? No sé si se comprendió de mejor manera. Sí, Inge. Sí, ¿Ya? muchas gracias. Eso tiene que ver. Ahora, y pues a mí, ¿en qué me afecta? Como ingeniero estructural, ¿en qué me afecta? ¿Qué tiene que ver las estructuras con esta cuestión de las fallas? Ah, pues bueno, a mí me sirve bastante. ¿Por qué? Porque en función de cómo son el tipo de falla, existen los tipos de sismos y en función de eso, pues hay las aceleraciones. ¿Hecho? Entonces es como que todo un globo, ¿no? Como que todo está conectado y a mí las aceleraciones pues me sirven. ¿Por qué me sirven? Porque eso es lo que le llega a la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Listo. Vamos pasando. Ahora bien, nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? Hola. Sí.
Sí. Ya habíamos hablado acerca de la capacidad, de la demanda, de los diferentes factores que necesitamos considerar. Habíamos hablado también de los estados límites, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando yo utilizo, sí, ya vimos esto, ¿no? ¿Cuándo utilizo yo el estado límite de resistencia? ¿No vimos? No, Inge. Solo revisamos. Sí. Solo revisamos. Verán que después veo los videos, ¿no? Es que Inge, acuérdese que en la clase anterior no pudimos. No, esto vimos la anterior. A ver, vamos bien, no importa, vamos haciendo un repaso, ¿ya? Vamos haciendo un repaso. Deben saber que en una estructura normal, común y corriente, nosotros analizamos dos cosas principalmente, ¿ya? Nosotros analizamos dos cosas principalmente. ¿Cuáles son estas dos cosas? Ah, pues nosotros comparamos las fuerzas, ¿no es cierto? Comparamos que la capacidad con la demanda, es decir, que tenga una fuerza resistente mucho más grande que la fuerza de demanda. Eso nosotros hacemos en una edificación, en un edificio normal, común y corriente. Es decir, comparamos fuerzas, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? Y además nosotros en una edificación común y corriente analizamos desplazamientos. ¿Qué significa esto? Ah, pues bueno, porque tiene que ser serviciable la estructura. Porque digamos que yo puedo tener en un edificio una losa espectacular, pero si se deforma mucho no me ha de servir. ¿No es cierto? Porque tiene que ser serviciable, tiene que cumplir la función generalmente que tiene la estructura. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles serían estos estados límites? Si nosotros comparamos fuerzas, nosotros estamos hablando del estado límite de resistencia, es decir, evaluar resistencia, es decir, evaluar que resistan, que tengan una capacidad superior a la demanda. ¿Hecho? Eso es el estado límite de resistencia. Y usted debe saber que en base al estado límite, yo diseño mis elementos estructurales, porque eso es lo que usted hace, ¿no es cierto? Usted, ¿cómo diseña un elemento? ¿Cómo diseña una viga? Cuénteme. ¿Qué hace para diseñar una viga? Una viga común y corriente. ¿Qué necesita para diseñar una viga? Las cargas a las que va a estar sometida la viga. Excelente. Usted ve las cargas a las cuales va a estar sometida la viga. Es decir, usted ve el diagrama de corte y el diagrama de momento. ¿O no es así? Sí. Sí. Y el corte, el momento, ¿qué son estos? Ah, pues estos son fuerzas internas de una estructura. No se olvide eso. Nosotros ya habíamos hablado de ello. Las fuerzas internas de la estructura, ¿cuáles son? Ah, pues son fuerzas axiales, fuerzas de corte, momentos flectores y momentos torsores. Esas son fuerzas internas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y en base a eso, en base a todas esas fuerzas internas, yo digo, y con ello yo puedo dimensionar, ¿no es cierto? Dimensionar a mi estructura. Dimensionar, por ejemplo, a mi viga. ¿Ya? Solo para que usted se acuerde. ¿Cómo usted comprueba la capacidad a corte de un elemento estructural? Solo para que se acuerde. Eso me acuerdo que también les mandé revisar hormigón, ¿no es cierto? Les mandé revisar sus cuadernos. Cuénteme. ¿Puede repetir la pregunta, ingeniera, por favor? Por supuesto. ¿Cómo yo reviso la capacidad a corte de una viguita? La capacidad, porque la demanda ya sabemos, la demanda yo tengo que verla con el diagrama de corte, ¿cierto? La capacidad. ¿Sería mediante el cortante último? Bien, ¿cómo se saca eso?
A ver, sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Lo que estoy escribiendo. Sí, se ven. Sí, se ven. Nosotros tenemos, aquí voy a hacer un rápido review porque parece que no han estudiado nada. Vamos viendo. Nosotros tenemos siempre que comprobar que la capacidad sea mayor a la demanda en todo elemento estructural, en todos, ¿ya? Ahora bien, obtenemos la demanda. Obtenemos la demanda en función de las fuerzas externas que están aplicadas en una estructura, ¿no es cierto? Un ejemplo de fuerzas externas. Los sismos, el viento, el agua. Muy bien, entonces eso ya hemos visto, muy bien. Sismos, peso propio. ¿Qué más dijeron? Viento, bueno, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, en función de todo ello, en función de todas estas fuerzas externas, yo lo que hago es obtener las fuerzas internas, ¿no es cierto? Internas de los elementos. ¿Cuáles son estas fuerzas internas de los elementos? Fuerza axial, corte, momento y torsión. Eso, muy bien. Fuerza axial, corte, momento, torsión. ¿Ya? Muy bien. Y de paso, ¿no? Aquí haciendo un paréntesis para pasar de fuerzas externas a fuerzas internas, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que hacer un análisis estructural. ¿No es cierto? El análisis estructural, pues existen un montón de métodos. Dígame uno. Análisis estático. Ya, métodos. Métodos para hacer análisis estructural. No tipos de análisis. Mucho ojo. Mucho ojo, ¿no? Aquí tiene que ver tipos. Aquí existen tipos de análisis y otro es tipos de métodos. Usted para hacer esta de las fuerzas internas de los elementos, usted siempre ve un análisis lineal. Sí, o sea, de plano yo tengo que hacer un análisis lineal. ¿Ya? Porque en función de ello yo veo las fuerzas internas. Pero ahora va el tipo de método. Pues usted tiene que haber visto el de las cargas unitarias, el análisis matricial, que es el método de la rigidez, ¿no es cierto? ¿Se acordó? Etcétera, porque existen un montón. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Sí, ya. Ahora bien, en función de estas fuerzas internas de los elementos, ¿no es cierto? Con cada fuerza interna usted obtiene lo que son los diagramas de corte, diagramas de momento, diagramas de carga axial, diagramas de torsión, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Y con esto usted propone una cierta dimensión para obtener la capacidad, ¿no es cierto? Es decir, con estas fuerzas internas usted da una sección, es decir, dimensiones. Disculparán que no ponga con tildes, ya estoy con el teclado en inglés, ¿ya? Es decir, da dimensiones, ¿no es cierto? En función de ello también usted elige también un material, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Hola. Sí. Porque se tiene que acordar, ¿no es cierto? Se tiene que acordar que estos son los dos parámetros que usted necesita para establecer la resistencia de un elemento, de una estructura. Y con ello, pues usted puede estimar la capacidad. Pero ahora bien, si digamos que yo estaba analizando una viguita, ¿no es cierto? Una viguita y yo digo, bueno, para estimar la sección yo veo este diagrama de corte, ¿no es cierto? Pero ya para saber netamente la capacidad a corte del elemento, en primer lugar yo tengo que ver el material. ¿Cuál es el material que va a estar sometido netamente a corte como tal si estoy hablando de una viga de hormigón armado? Pues el material es el hormigón, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo voy a tener una capacidad BC.
¿Y esto cómo lo obtenía? Ah, pues para obtener la capacidad del hormigón a corte, pues hay una linda formulita que es de 0.53. Sígame. ¿Qué más? Raíz de F' C. Muy bien. ¿Qué más? Por la base y la altura. Muy bien. Por F'. Bien. Aquí está. Listo. Ahí está, ¿no es cierto? Y esto es lo que usted, con esto de aquí, usted comprueba. Esta es la capacidad acortante, ¿no es cierto? Acortante de mi elemento estructural, ¿no es cierto? Y de la misma manera, ¿usted cómo le está dando la capacidad? ¿Cómo le está dando la resistencia? Ah, pues yo le estoy dando la resistencia con el material y le estoy dando la resistencia con las dimensiones. ¿No es cierto? Sí. Sí. ¿Ya? Sí se da cuenta que estamos aquí comprobando lo que son fuerzas, es decir, este BC, ¿qué tipo de fuerza es? Interna. Cortante. Es una fuerza de corte, ¿no es cierto? Es una fuerza de corte del hormigón, ¿no es cierto? Entonces yo estoy comparando fuerzas y al momento que yo estoy comparando fuerzas, yo estoy comparando resistencias. ¿Hecho? Yo estoy comparando si resiste o no resiste, ¿ya? Y eso es lo que yo estoy haciendo mediante el estado límite de resistencia. Ya todo lo que yo haga en comparación con resistencia de los elementos, significa que yo estoy utilizando lo que es el estado límite de resistencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Ahora bien, sucede que usted no solamente hace eso de las comparaciones de las fuerzas, sino que también usted realiza lo que es comparaciones de deflexiones, desplazamientos, usted ve derivas, ¿no es cierto? Hola. Sí. Ya. Eso significa que usted está analizando el estado límite de servicio. Para eso nos sirve el estado límite de servicio. Para comparar y ver la serviciabilidad de los elementos estructurales. ¿Ya? Y es por eso, y esto es lo que nosotros generalmente hacemos en todas las estructuras. Analizar fuerzas y analizar desplazamientos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Claro. Sí. Ahora bien, sucede que en un puente, nosotros no tenemos que hacer únicamente estos dos estados, ¿ya? En un puente yo tengo que hacer una comprobación con más estados, ¿ya? Otra cosa antes de que me olvide. Este estado límite de resistencia, no se olvide que utiliza factores de resistencia, ¿no es cierto? Utiliza factores de carga. ¿Ya? Y es por eso que nosotros, bueno, vamos a utilizar lo que es la normativa Ashton, el cual se basa en lo que es el método LRFD, ¿ya? ¿Qué significa esto? Pues bueno, este es Load Resistance Factor, ¿no? Significa pues que nosotros vamos a darle factores de resistencia. ¿Hecho? Factores de resistencia a los diferentes componentes. En cambio, acá el estado límite de servicio, este estado límite de servicio no utiliza factores de carga, ¿ya? No utiliza factores de carga. Utiliza factores de carga. ¿Cómo se revisa generalmente el servicio? ¿Cómo se revisa generalmente las deformaciones? Las derivas, ¿usted cómo hace?
¿Usted revisa derivas con factores de carga? No me dirá que sí, verá. ¿Cómo hace? ¿Cómo revisa servicio? ¿Cómo revisa en una estructura, en un edificio? ¿Cómo revisa las derivas? Jesús, ¿han hecho edificios? Ya tienen que haber hecho, están en décimo. ¿Cómo revisa la deflexión de una viga? De una columna. Ya. Para la siguiente clase, el día miércoles, vamos a tener una prueba de diagnóstico. ¿Ya? De todo lo que es hormigón 1, hormigón 2, geotecnia, mecánica de suelos, estructuras 1, estructuras 2. ¿Estamos de acuerdo? Solo con pruebas ustedes estudian. Si no hay pruebas, ustedes no estudian, lastimosamente. ¿Hecho? Ya, Inge. Y a ver, vamos viendo. Ustedes para revisar una viguita, ¿no es cierto? Digan, una viguita, no vean nada más, una viguita. Digamos que usted tiene una carga muerta, tenemos una carga muerta y tenemos una carga viva. Ya, solo esto. Esta carga muerta y carga viva, ¿qué tipo de cargas son? ¿Fuerzas internas o externas? Externa. Externo. Excelente. Fuerzas externas, ¿ya? Carga muerta y carga viva. Son fuerzas externas, ¿ya? Usted con ello realiza su diagrama, digamos que tiene aquí una viguita simple. Vamos haciéndole solo una viguita así. Y aquí tenemos una carguita, ¿ya? Una carga puntual, aquí tiene carga muerta y carga viva, ¿ya? Para saber esta carguita, ¿qué usted utiliza? Combinaciones de carga, ¿cierto? Sí. Sí. Combinaciones de carga. Cuénteme, para carga muerta y carga viva, ¿cuál es la combinación más desfavorable? Carga muerta por 1.2 y carga viva por 1.6. Los Muy factores. bien. Esos son mis factores de carga. Aquí tengo 1.2D más L, ¿no es cierto? Mis combinaciones de carga, ¿ya? Y con ello, pues yo obtengo lo que es mi diagrama de momentos, ¿no es cierto? Mi diagrama de momentos que va a ser de esta manera. Mi diagrama de momentos que va a ser de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Una vez que usted realiza ello, ¿no es cierto? Ya diseñó su viguita, ya usted sabe de qué dimensiones va a ser. Una vez que usted ya sabe qué dimensiones va a ser, usted no dice, bueno, esta viguita va a ser de 30 por 20, me estoy inventando, ¿no? De 30 por 20, ¿ya? Con esta de 30 por 20 yo digo, bueno, pues ahora sí, ya sé que resiste. Ahora sí veamos el estado límite de servicio, es decir, vamos a ver lo que son las deformaciones o las deflexiones que va a tener mi viguita. Entonces, usted lo que hace es medir la deformación o el desplazamiento que usted va a tener en este puntito, ¿no es cierto? En el punto más desfavorable. ¿Cómo usted ve los desplazamientos, no deformaciones? Los desplazamientos en este punto, pues usted va a utilizar la combinación que tiene D más L. ¿Por qué? Porque en estado límite de servicio usted no utiliza combinaciones de carga. ¿Cierto? Hola. De hecho, digo, dice, Inge, ¿podría repetir? Es que lo que pasa es que se me cayó el internet por unos minutos y me sacó de la clase. No. Sí, ya. por favor, lo último. ¿Qué repito? A ver,
Simplemente estoy diciendo que una vez que usted ya tiene su diagrama de momentos, usted ya puede saber sus dimensiones de su estructura, ya tiene listos sus elementitos. Ahora sí, la última fase que usted hace para diseñar la viga es que comprobar desplazamientos. ¿Cómo comprueba desplazamientos? Ah, pues bueno, con las combinaciones de carga, no. ¿Por qué? Porque las combinaciones de carga tienen factores de carga y eso no se utiliza para el estado límite de servicio. Para el estado límite de servicio usted simplemente, para ver los desplazamientos, simplemente coge las cargas a las cuales está expuesta la estructura. Eso es todo. El estado límite de servicio no utiliza factores de carga. Es lo único que... Pero esto usted ya sabe porque usted ya ha hecho o ha comprobado lo que son las vigas, ¿no es cierto? Usted ya debe haber dimensionado, diseñado una viga, ¿cierto? Sí. Simplemente estoy repitiendo. Ya, entonces, para ver lo que son desplazamientos, usted tiene que hacer simplemente sumar las fuerzas a las cuales va a estar expuesto el elemento estructural, nada más. ¿Sí? Y ver obviamente los desplazamientos que se han producido por esos tipos de fuerzas, sin factores de carga. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Hecho. Ahora bien, lo que le estoy mencionando ahora es que un puente, no únicamente tengo que realizar el análisis o las comprobaciones por 2 estados límites, sino que yo tengo que revisar 4 estados límites. ¿Por qué? Ah, pues bueno, lo que pasa es que un puente va a estar sometido a cargas que producen fatigas en sus elementos estructurales. ¿Qué significa la fatiga? Haga de cuenta que la fatiga significa que no está trabajando sus elementos estructurales con todo su potencial, ¿ya? Sino que pueden producirse fisuras debido a mucha carga o puede ya estar empezando un poquito a fluir sus materiales, ¿ya? Eso significa fatiga. Haga de cuenta, a mí me encanta hacer la relación con personas o cosas porque creo que se entiende un poco más, ¿no? Haga de cuenta que la fatiga, la resistencia o el estado límite de fatiga es como cuando digamos que usted se va a trotar, ya, se va a trotar, llega del trote, pero enseguida usted llegando del trote su mamá le dice, ve, córrete a la tienda. Entonces, ¿usted cree que se va a ir de la misma forma con el mismo ánimo? No, pues no es cierto. Va a estar cansado. ¿O no es así? Eso, exactamente. Igualito ocurre en el puente. Ya, igualito. ¿Y por qué se da eso? Sucede que el puente, acuérdese, pues que en el puente van a cruzar vehículos, ¿no es cierto? Ya, en el puente cruzan carros. Y estos carros, pues acuérdese que producen aceleraciones y desaceleraciones. ¿Qué significa esto? Pues que acelera o va frenando, acelera o va frenando, ¿ya? O simplemente el hecho de contacto de la rueda del coche con el pavimento está produciendo una carga adicional que está sometiendo a los elementos como unas pequeñas vibraciones, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, eso produce fatiga en los materiales. ¿Ya? Ese comportamiento, pues, produce que el puente como tal, pues, no esté así todo completamente listo, por así decirlo. ¿Hecho? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Sí. Entonces, es por esa razón que nosotros debemos analizar lo que se denomina estado límite de fatiga y de fractura. Ahora bien, ¿qué es esto de estado límite de fatiga y de fractura o cómo yo hago esta comprobación? Ah, pues bueno, sucede que la normativa como tal nos establece diferentes formas para analizar eso. En primer lugar, ¿qué? Así como yo utilizo factores de carga para el límite de resistencia, aquí para el estado límite de fatiga y fractura también utiliza factores de carga. Factores de carga diferentes que en el estado límite de resistencia. ¿Hecho? Diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra cosa que también hace para comprobar el estado límite de fatiga es que nos ayuda a
comprobar su resistencia, comprobar, no diseño, ¿no? Mucho ojo, comprobar su resistencia y su serviciabilidad con cargas un poco más fuertes. ¿Hecho? Es decir, por ejemplo, ya vamos a ver los tipos de carga, ¿no? Pero, por ejemplo, para que me entiendan, digamos que normalmente el puente lo diseño para una carga de 32 toneladas, ¿ya? Lo diseño para una carga de 32 toneladas. Pero la normativa nos dice, perfecto, usted diseñó sus elementos para 32 toneladas, pero yo quiero que compruebe si sus elementos resisten para 40 toneladas, pero solo comprobar, o sea, quiere decir que no va a diseñar. ¿Hecho? Usted sí entiende la diferencia entre comprobar y diseñar, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cuál es la? El uno ya es verificar si los datos se cumplen, el diseño cumple. Ya, muy bien. Sí, o sea, en realidad, acuérdese que diseño significa que cuando yo quiero diseñar, yo coloco las dimensiones y el acero en función de la carga con la cual estoy diseñando. ¿Hecho? ¿Sí? En cambio, comprobar, yo simplemente digo, ¿resiste o no resiste? Nada más. Yo no me pongo a estar cambiando de dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Eso es referente a lo que son el estado límite de fatiga y fractura. Ahora bien, adicional de ello, la normativa en un puente pues es bastante exigente porque también nos dice que debemos controlar lo que es el estado límite de evento extremo. ¿Qué significa esto de límite de evento extremo? Ya. Sucede que, como para que le entienda, ¿no? Para que le entienda a qué se refiere. Sucede que en esta parte de estado límite de resistencia, un ejemplo, en este estado límite de resistencia, usted diseña para un sismo de diseño, ¿no es cierto? Usted diseña para un sismo de diseño. ¿Qué es un sismo de diseño? Ah, pues el sismo de diseño de nuestra normativa significa que el periodo de retorno es de cuánto. 475 años. El periodo de retorno es de 475 años, ¿ya? Significa que yo tengo que tener un desempeño sísmico, un desempeño de seguridad de vida. Seguridad de vida, ¿ya? Es decir, que la estructura como tal se puede fisurar, puede fluir, pero nada más. ¿Hecho? Nada más. ¿Ya? Solo tiene que fluir, tiene que deformarse, pero nada más. ¿Hecho? Eso es seguridad de vida. ¿Ya? Es decir, con este sismo de diseño, desempeño, seguridad de vida, yo realizo mi diseño de mis elementos estructurales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Pero qué significa estado límite de evento extremo? Ah, pues bueno, sucede que en el estado límite de evento extremo, en cambio yo tengo que comprobar, mucho ojo, ¿no? Comprobar que mi estructura resiste un sismo muy fuerte, es un sismo MCR, que significa la máxima probabilidad o el máximo sismo que pueda presentarse, ¿ya? Ese es el sismo MCR, el máximo que va a la máxima respuesta que puede presentarse de un sismo. ¿Hecho? El máximo sismo, eso es el evento extremo, ¿ya? Que generalmente pues tiene un periodo de retorno superior a los 2000 años. ¿Hecho? Y aquí el desempeño sísmico de la estructura en cambio es prevención de colapso. Voy a poner acá arriba ya porque no me alcanza ahí un lado. Prevención
disculparán que no ponga tildes. De hecho, estoy con el teclado en inglés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Qué significa esto de prevención? Se va a deformar, se va a dañar, pero no va a colapsar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se lo entrecorté un poquito, Inge, no sé si solo me pasó a mí. Ahora está entrecortando el audio en ciertos momentos. Sí, se está cortando, Inge. Pensé que era mi internet. Ya. ¿Qué repito? Cuénteme, ¿qué repito? Sí se puede ver mi computadora. La última parte es Lo último del estado límite. ¿Se puede ver mi solo lo pantalla? ultimito no me faltó. Se ve eso del Teams ahorita. Se sobrepuso ahorita. Se ve ahorita. Ahí sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que le menciono? Sucede que el estado límite de resistencia con el cual usted diseña una estructura generalmente es con el sismo de diseño normalito, es decir, con el que viene en la norma, con el que tiene el periodo de retorno de 475 años, ¿ya? Cuyo desempeño sísmico de toda norma pues es seguridad de vida. ¿Qué significa seguridad de vida? Pues bueno, que su estructura como tal pues va a tener que resistir y se va a fluir un poco sus materiales, pero nada más. Ya solamente va a aparecer ahí una pequeña fisurita, pero nada más. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, lo que nos establece también para los puentes es controlar otro estado límite que se denomina estado límite de evento extremo. Este estado límite de evento extremo, en cambio, considera un sismo más fuerte. Es el sismo máximo que va a ocurrir en esa zona. Eso es el sismo MCR, ¿ya? Que generalmente tiene un periodo de retorno de 2460 a 2000 años, ¿ya? Donde ahí la estructura debe tener un desempeño sísmico de prevención de colapso. ¿Eso qué significa? Pues que los elementos se van a dañar. Ya sí, se van a dañar, van a fluir, se van a deformar, pero la estructura como tal no va a colapsar. ¿Estamos de acuerdo? Y esto no se olvide que es una comprobación, no es diseño, es comprobación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Otro de los eventos extremos que después puede producirse en un puente es, por ejemplo, digamos que usted, digamos que tiene un puente donde que está cruzando un río y viene un barco y choca de lleno con las pilas. ¿Ya? Eso es un evento extremo. ¿Ya? ¿Qué significa? Pues que va a chocar la pila, se puede aparecer fisuras, puede aparecer algo, pero no va a dañarse la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la pila como tal no puede colapsar, no puede dañarse, no puede resquebrajarse. ¿Hecho? ¿Por qué? Porque si se llega a dañar la pila, ¿qué pasa? Cae el puente nomás. Colapsa. Cae el puente. Y eso no está permitido. Flexión. Exacto, se produce flexión, pero ya la flexión muy grande. Hecho, muy grande. Y yo no puedo permitir que la estructura colapse. ¿Estamos de acuerdo? Y acuérdese, pues, ¿no? Que estos eventos extremos, pues, son eventos que pasan, pues, una vez en la vida útil de esa estructura. Ya no pasa más. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí. Listo. Ahora bien, esto aquí yo les presento, ¿no? Lo que son, cómo se determina o en función de cuánto es, por ejemplo, la ductilidad. ¿Qué ductilidad? Pues nosotros al inicio la primera clase nosotros habíamos hablado acerca de este factor ND, que significa un factor que relaciona la ductilidad de un puente. ¿Cuánto va a ser ese factor? Pues aquí le presento. Sucede que esta ductilidad, cuando nosotros estamos analizando el estado límite de resistencia, va a ser igual a 1.05 si mis componentes son no dúctiles. Pero si mis componentes son dúctiles, yo le puedo poner 0.95. Para todos los demás estados límites es 1. Es decir, ¿cuáles son los demás estados límite?
El estado límite de ser, De digo, el servicio, estado límite Muy de bien, ¿qué infraestructura más? y resistencia. Resistencia no. Los demás, No. aparte de resistencia, ¿cuáles son? Evento extremo, Excelente. fatiga y Fatiga. fractura. Eso. Visión. Excelente, Carlos Ponce. Súper bien. ¿Hecho? Ya. De la misma manera, pues nosotros tenemos otro factor de redundancia. Ya, acuérdese pues que la redundancia debe tener toda estructura y pues mucho más un puente. Acuérdese que la redundancia tiene que ver como elementos adicionales que me ayudan a distribuir mejor la carga. ¿Ya? Haga de cuenta, me encanta hacerles relación, por ejemplo, la redundancia es, sí les hice este ejemplo, me parece. Digamos que usted con dos compañeros más está cargando un tronco, ¿ya? Usted va al inicio, el otro compañero al final y el otro compañero en medio. Los tres están cargando un tronco, ¿ya? Viene otro compañero, entre los tres, ¿no? Viene otro compañero y dice, yo también les ayudo. ¿Ya? Viene y se une. ¿Qué le pasa? ¿Usted qué va a pasar? ¿La carga es más fuerte o menos fuerte la que usted va a cargar? Menos fuerte. Menos fuerte. Menos fuerte. Menos fuerte, ¿no es cierto? Menos fuerte. Eso significa redundancia. ¿Hecho? La distribución de la carga se vuelve más suave. ¿Ya? Y nosotros en toda estructura pues siempre vamos a querer que haya redundancia. ¿Por qué? Porque si digamos que se llega a ir un compañero, ¿qué pasa? Usted sigue aguantando. Se llega a ir otro compañero, ¿qué pasa? Sigue aguantando, ¿no es cierto? Pero ya los elementos pues están un poquito más sobreesforzados. ¿Hecho? Entonces es por eso que nosotros en cambio, y obviamente si están más sobreesforzados, pues si llega a venir, por ejemplo, un sismo de golpe o un sismo más fuerte que el sismo de diseño, ¿qué pasa? Simplemente le daña el elemento. ¿Hecho? En cambio, si nosotros tenemos redundancia en una estructura, si viene un sismo más fuerte que el sismo de diseño, ¿qué pasa? Puede resistir. ¿No es cierto? Puede resistir. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí. Listo. Ahora bien, como nosotros estamos hablando acerca de los tipos de carga, usted debe saber que pues existen variadas cargas, ¿no? En una estructura. Y esto es lo que yo les había mencionado, bueno, que ustedes ya revisaron, ¿no? Empezando, ¿no? Por lo que es el peso propio. El peso propio, pues, obviamente está ligado con el tipo de material que tenga. ¿Cómo nosotros calculamos lo que es el peso propio? ¿Cómo calculamos las cargas por peso propio? ¿Cómo calculamos el peso propio? Esto se supone que ustedes ya revisaron, ¿no? El volumen por la densidad. Eso, excelente. Muy bien. El peso propio, la fuerza netamente que yo voy a tener por peso propio, pues va a estar vinculada netamente con el volumen. Volumen por densidad o peso específico. ¿El peso específico de quién? El material del elemento. Del material del elemento. ¿Hecho? Aquí el peso propio, la normativa como tal, pues nos ayuda diferenciando en dos partes. Puede ser todo lo que es carga muerta, es decir, todo lo que son todos los elementos estructurales, el peso propio de todos los elementos estructurales, pero también nos diferencia con lo que es la capa de rodadura. ¿Qué es la capa de rodadura? Pues generalmente se le pone asfalto, ¿ya? Asfalto a la losa y generalmente es de unos 5 centímetros. Entonces eso la normativa como tal le diferencia si estamos hablando de los elementos estructurales como tal o si es capa de rodadura. ¿Hecho? Pero de la misma forma se calcula con volumen por peso específico. ¿Ya? Y aquí pues obviamente yo les puse una tablita para que sepan los pesos específicos de cada una. Ahora bien, las cargas vivas. ¿Qué es esto de las cargas vivas? Las cargas vivas netamente en un puente pues se relaciona con las cargas de los automóviles. Y aquí pues nosotros podemos decir que vamos a tener generalmente que cruzan en un puente 3 tipos de cargas. Primero las cargas reales
Es decir, en un puente normalmente cruza un carro chiquito, también cruza un carro más grande, pero también cruza una bicicleta, o sea, cruzan diferentes tipos de cargas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas son las cargas reales que ocurren en un puente. Es decir, un montón de tipos de carga, pues que una carga más pequeña, otra más grande, otra mediana, así. Esas son las cargas reales, ¿ya? Las cargas máximas son las máximas permitidas por la HCMOB, ya en la cual pues a mí me encantaría que usted revise, ¿no? Lo que es la HCMOB. Yo espero que haya revisado las cargas máximas que están permitidas. En paso en la HCMOB le va a decir, la carga máxima cuando son vehículos de 2 ejes es 120 toneladas, por ejemplo, un ejemplo. Si tiene 3 ejes son de 130, así. Esas son las cargas máximas, hecho en el HCMOB. Pero ahora bien, sucede que nosotros no podemos diseñar una estructura con esas cargas máximas, pero tampoco podemos diseñar una estructura con las cargas más pequeñas, porque no es real, ¿no es cierto? Si diseño con las cargas más pequeñas, ¿qué pasa? Si viene una carga grande, ¿qué le digo al puente? Ah, no, pues es que esa no está permitida, no puede pasar por aquí. No puedo hacer eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si yo tengo una carga mucho más grande, muy grande, que cruzan, qué sé yo, una vez a la semana en un puente, una vez al año, tampoco puedo diseñar con esa porque estaría sobredimensionando mis elementos estructurales. Entonces es por esa razón que las normativas crean unas cargas de diseño, ¿ya? Deben saber pues que en realidad nosotros nos vamos a basar en lo que es la normativa AASHTO. Esta normativa AASHTO nos dice en función de lo que es, por ejemplo, o sea, me establece diferentes tipos de cargas de diseño, ¿ya? Y como pues van variando, porque la normativa AASHTO aparece desde 1944 literalmente, y cada vez que pues usted sabe, ¿no? Que a medida pues que van avanzando la tecnología, van apareciendo unos carros más novedosos, ¿sí o no? Van apareciendo unos carros más bonitos, con más ejes, con menos ejes, con más cargas, la cual su cobertura, no sé cómo decirlo, el caparazón del carro pues es hasta más suave, ¿hecho? Entonces, en función de todos estos pesos de los carros, pues se va actualizando la norma, ¿ya? Lo que sí debemos saber es que lamentablemente, pues nosotros como tal, o sea, Ecuador como tal, pues no tiene una normativa en la cual haga este tipo de investigaciones. Y es por esa razón, pues que nosotros siempre nos referimos a lo que es la norma AASHTO, porque ellos hacen investigación y están actualizándola constantemente. ¿Hecho? ¿Ya? Ahora bien, sabiendo y conociendo todo ello, nosotros debemos saber que existen 3 tipos de cargas de diseño, 3 tipos. Y todos estos 3 yo los voy a utilizar. ¿Hecho? 3 tipos. ¿Cuáles son estos 3 tipos? Primero, existe lo que es el camión de diseño, ¿ya? Es un camión tipo, es un camión que, como le dije, no es ni muy pesado ni muy pequeño, ¿ya? Es un camión promedio, ¿ya? Promedio, ¿ya? Este es el camión de diseño. Y como le había mencionado, pues en realidad a medida pues que va avanzando la normativa, pues este se va actualizando, ¿no? Es decir, va cambiando, ¿ya? Y es por eso que usted ha de haber escuchado hablar acerca de camiones de diseño, el HS, camión tipo de diseño HS, había otro que es el HL93, hay otro que es el HS20, hay otro que es HS2044 y así, en fin, ¿ya? ¿Por qué? Porque la normativa cada vez se va actualizando y mejorando y estableciendo nuevas cargas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ya, perfecto. Ahora bien, ese es un tipo. Otro tipo de cargas de diseño que también debemos tomar en cuenta es una carga que se denomina carga de carril de diseño, ¿ya? De carril de diseño, ¿ya? Es una carga distribuida,
distribuida y que sus cargas pues van cambiando a medida de lo que yo voy queriendo encontrar. Es decir, si yo quiero diagramas de momentos flectores, esta carga tiene una carga puntual y una carga distribuida. Si yo quiero encontrar diagramas de corte, pues la carga puntual cambia con un valor y la sobrecarga también. ¿Hecho? Sí, ya vamos a ver a qué se refiere y ya vamos a ver cuánto es el valor, no se preocupe, pero quiero en este momento que me entienda cuáles son, ¿ya? Otro tipo de carga de diseño es la carga eje tándem, a mí me encanta la verdad se llama eje tándem de diseño. A mí me encanta también decirle carga militar, ¿ya? Carga militar. Esta carga se lo utiliza para hacer uso del estado límite de fatiga. Es decir, sirve para comprobación del puente a fatiga. ¿Hecho? ¿Por qué? ¿Y por qué es esta carga militar? Ah, pues bueno, sucede que acuérdense pues que las normativas pues tienen que ver todos los peores casos, ¿no? Todos. ¿Eso qué significa? Sucede que esta norma AASHTO apareció literalmente en 1944 cuando estaba todo el boom de las guerras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba para movilizarse de un lugar a otro, para cruzar de un pueblo a otro y obviamente seguir la guerra? Entonces ellos formaban lo que son puentes rápidos, o sea, puentes que se armaban súper rápido, ¿ya? Que se llaman puentes Bentley, ¿ya? Que son patentados de paso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Por ese puente, como están yendo a la guerra, no solamente pasan personas, pues, ¿no es cierto? Sino que pasa el tanque de guerra. ¿Hecho? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, si bien es cierto, el puente como tal, casi nunca va a pasar un tanque de guerra en el puente, pero digamos que llegue a haber una guerra o llegue a haber alguna eventualidad, el puente no es que puedo decirle, pues no, por ahí no va a cruzar porque si cruza el tanque de guerra se daña el puente. No puedo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces es por eso que el puente como tal pues tiene que ser comprobado también con este tipo de cargas. ¿Hecho? ¿Sí? Hasta aquí. ¿Preguntas? Y aquí ustedes, como podrá ver, dice otras cargas mayores o sobrecargas. Esta sobrecarga se refiere a las combinaciones que se realizan con las diferentes cargas de diseño. Ahora sí, hagamos un recuento. ¿Cuáles son estos tres tipos de cargas de diseño? La primera, a ver, vamos viendo. A la primera, Cindia Veloz. Cambio de diseño. Muy bien, el primero cambiando de diseño. Muy bien. Andrés Viteri. Segundo. Carga de diseño de carril. Muy bien, carga de diseño de carril. Excelente, Andrés. Tercero. Erika Gavilanes. Cargas de eje tándem o carga militar. Excelente, Erika. ¿Ya? Y como les dije, la última es simplemente combinaciones. ¿Hecho? ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, vamos viendo cuáles son estos tipos de cargas. Y aquí yo les presento. Camión de diseño. Es un camión, literal, es un camión tipo. ¿Ya? Es un camión tipo, es un camión promedio. ¿Ya? Yo en este momento, por ejemplo, estoy proyectando el Microsoft Teams, ¿no? Pero usted puede ver en el Peer Deck lo que le estoy mostrando, ¿cierto? Ya, hecho, súper bien. ¿Ya? Como usted puede ver, es un camión tipo. Lo único que aquí yo sí quiero ser enfática es en lo siguiente, ¿ya? Es un camión principalmente que tiene 3 ejes, ¿ya? Tiene 3 ejes. Ahora, no sé si usted se fijó al momento que estaba revisando, donde me indica que los ejes posteriores dice de 4.27 metros a 9.14, ¿ya? Y usted me dirá, pues, ¿y cuánto es? ¿Cuánto es? ¿4.27 o 9.14? Sucede que
la normativa como tal nos da este rango con el fin de obtener los máximos esfuerzos en función de las distancias de sus ejes posteriores. Usted debe saber que si yo tengo un puente pequeño, de una luz pequeña, lo más desfavorable es que los ejes posteriores sean 427. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está concentrando todo en un solo punto. ¿Ya? Pero si yo tengo un puente largo, ¿ya? Lo más desfavorable pues es utilizar la máxima distancia de ejes posteriores. ¿Por qué? Porque me está dando una máxima distribución de carga. Hecho. Entonces, ¿qué significa esto? Que la distancia de los ejes posteriores cambia en función del tipo de puente que yo esté analizando. Mejor dicho, cambia en función de la longitud del puente que estamos analizando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, es por eso que yo no le puedo decir, pues va a ser 427 para tal puente, va a ser 5 metros para tal puente, va a ser 6 metros para... No se puede. Eso para ello existe un análisis que usted debe realizarlo para obtener los máximos esfuerzos. Y es por esa razón que existen pues los diferentes programas computacionales. ¿Hecho? Porque nos ayudan. Haga de cuenta que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que yo esté analizando un ejercicio, una viguita para 4.27, después hago otro ejercicio, otra viguita para 5 metros, después otra viguita para 5.50. Entonces, se demora mucho, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos ayudan los programas computacionales, ¿ya? Hacen un envolvente en función de cada diferente tipo, cada distancia de este camión. ¿Estamos de acuerdo? Y estas son las medidas. En un eje 363, sí, en otro eje 1452, en el otro eje 1452. Dependiendo, obviamente, la distancia pues va a ir variando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora bien, aquí yo le puse, pues como ya les acuerda que le había mencionado, pues que existen un montón de camiones de diseño que van variando en función de los años o en función de cada ciudad. Este es el camión HCMOP que nos establece, pues, el MOP, netamente de nuestro país. Pero en realidad que el HCMOP no se hace problema y nos dice, si usted quiere, utilice este camión. Si no, haga de cuenta que tiene que utilizar, pues, lo que le dice la normativa AASHTO. En realidad, en eso no hay ningún problema. ¿Hecho? ¿Sí? Pero le establece, pues, un camión tipo del país como tal, del Ecuador como tal. ¿Hecho? Ahora bien, aquí viene esta otra carga que es carga de diseño de carril. Esta carga, como usted se da cuenta, es una carga distribuida, cuyo valor es 952 kilogramos por metro. Ahora bien, si usted se fija, le dice, esto está en 3 metros, o sea, toda esta carga de carril está a una distancia transversal de 3 metros. ¿Eso qué significa? Que si yo le realizo, si yo realizo mi viga, ¿no es cierto? Un puentecito como tal, ¿ya? Un puente. Si yo realizo a nivel longitudinal, la única carga que yo voy a colocar aquí como carga de carril va a ser en este sentido. O sea, es decir, así. Tal cual. ¿Ya? Mi carga de carril. ¿Estamos de acuerdo? En sentido longitudinal. ¿Y cuál es esta distancia? Pues esta distancia va a depender de la longitud del puente. ¿Sí? Hola. Sí. Este valor es 952. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y estos 3 metros dónde veo? Pues bueno, estos otros 3 metros, yo lo veo si realizo una sección transversal. Ya, esta es la sección transversal de mi puente. Ya, esta es una vista longitudinal. ¿Estamos de acuerdo? Esta de acá, en cambio, es una vista transversal. ¿Ya? En esta transversal, digamos que yo tengo una luz de, no sé, digamos, caramba, una sección transversal tengo de 3.65, un solo carril. Ya tengo 3.65 metros. ¿Ya?
Sucede que lo que me está diciendo aquí es que esta carga de carril, carga de diseño de carril, está en 3 metros. Hola. Sí, Sí, Una carga de instrumentos. Una carga de Eso, muy bien. Hecho, está en 3 metros. Esa es la carga de diseño de carril. Pero ahora, como yo le había mencionado, en realidad, usted lo que tiene que hacer, sucede que la carga de diseño de carril no solamente es la carga distribuida como tal, no solamente es esta, sino que también considera una carga concentrada. Y esta carga concentrada, el valor va a depender si yo quiero analizar momento, o sea, las fuerzas internas de momento, o si quiero analizar las fuerzas internas de corte. Hecho, ¿ya? Y aquí yo le presento para dos tipos de camiones de diseño, el HS2044 y el otro que es el H15. Yo actualmente, el que se utiliza actualmente es este, es el más utilizado, HS2044, o también el HL93. Son los más utilizados. El que usted utilice, pues está bien, insisto, son camiones simplemente que son camiones tipo. Hecho. Hola. Sí. sí, Sí. Listo. sí, que Ahora bien, aquí viene lo que es la carga eje tándem. Como le había mencionado, a mí me encanta, la verdad, decirle carga militar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como una comprobación y de paso que solo tiene 2 ejes, ¿no? Solo tiene 2 ejes. ¿Hecho? ¿Por qué? Porque pues la verdad es que así eran los tanques, ¿no? De carga. 2 ejes. Lo que sí es interesante, si usted se da cuenta, es que la separación de sus ejes posteriores es apenas de 1.2 metros. ¿Eso qué significa? Pues que básicamente la carga está concentrada básicamente en un solo punto. ¿Y eso qué me da? Eso pues me da muchos más esfuerzos. ¿Hecho? ¿Ya? Y es por esa razón que se utiliza este tipo de carga, pues para hacer las comprobaciones a fatiga. ¿Sí? Muy bien. Y aquí, como yo le había mencionado, pues la última que eran las sobrecargas, lo único que me indica es que usted puede realizar lo que es una comprobación, una combinación, ya sea del camión de diseño o tándem de diseño más la carga de carril de diseño. Hecho, que es una sobrecarga, o sea, es decir, usted va a tener que analizar su resistencia en función de una combinación de cargas. ¿Cuál es? El camión de diseño o tándem de diseño más la carga de carril de diseño. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Listo. Listo. Ahora bien, adicional de ello, pues yo debo mencionarle que siempre nosotros debemos considerar una modificación por número de vías cargadas. ¿Eso qué significa? Ya. Significa que yo voy a hacer aquí un dibujito, una viga, ¿ya? Una viga, una vista transversal, ¿ya? Una vista, haga de cuenta que esto es una vista transversal. Vista transversal. Sucede que si yo tengo únicamente, es decir, si este valor de aquí, si esta longitud de aquí, únicamente es de un carril, es decir, de unos 3.65 metros o 4 metros, dependiendo cuánto yo le ponga como distancia para los peatones. Depende, si yo tengo solamente una vía, un carril, porque esto solo me da paso para un carril, 365, significa que yo voy a tener que aumentar 1.20 a los valores, es decir, voy a tener que subirle un 20% a las cargas que yo tengo.
¿ya? Un 20% a las fuerzas internas que yo ya estoy sacando con mis cargas. ¿Hecho? Pero ahora, ¿qué es lo que...? Ah, ya borré. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Sucede que si yo llego a tener, en cambio ahora, 2 carriles, si yo tengo en cambio ahora 2 carriles, aquí es decir, de aquí hasta acá 365, y de aquí hasta acá otros 365, sucede que lo que me dice es, si yo tengo 2 carriles, aquí el factor solo es 1. Es decir, yo estoy asumiendo, si es 1, yo estoy asumiendo que aquí viene un carrito al mismo tiempo y aquí viene otro carrito al mismo tiempo. ¿Hecho? Eso significa 1. Que al mismo tiempo los dos están cruzando al mismo tiempo. Puede ser uno de ida y uno de vuelta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahora bien, si yo llego a tener 3 vías cargadas, 3 vías cargadas, significa que yo tengo mi sección transversal, ¿no es cierto? Mi sección transversal, pero sucede que aquí, de aquí hasta acá tengo 365, de aquí hasta acá otros 365 y otros 365. Cuando yo tengo esta situación, ¿ya? Cuando yo tengo esta situación, lo que me dice es, pues ahí sí considérelo una vez que está ya sacando sus fuerzas internas, ¿no es cierto? Considérele un factor de 0.85. ¿Por qué? Pues porque va a ser súper difícil que al mismo tiempo estén los 3. A lo mucho van a estar 2, pero el tercero no ha de pasar pues al mismo tiempo que los otros 2 camiones. Por eso me dice multiplíquele por 0.85. ¿Se entendió? Es decir, al mismo tiempo, en el mismo punto no van a cruzar los 3 camiones, justo en el mismo instante. ¿Hecho? ¿Sí? Por eso es que me hace reducirle este factor de modificación a 0.85. Y lo mismo va pues con el 4. ¿Hecho? Sí. Listo. Aquí yo les puse, ¿no? Como un resumen de todas las cargas que habíamos visto. Las cargas móviles. A ver, ayúdenme contestando. Faltan 7, por lo que veo no están todos en las clases, ¿no? Voy a pasar al siguiente. No están todos en clase, ¿no? Listo, vamos viendo los efectos dinámicos. Ahora bien, ahora sí empezamos de lleno. A ver todas las cargas pues que están aplicadas en un puente, ¿ya? Y con sus efectos como tal. Sucede que adicional de nosotros considerar lo que es el tipo de carga, Se le apagó el audio, Inge. Sí, ya, a ver, aparte de nosotros considerar lo que son las cargas de diseño que habíamos mencionado, adicional nosotros también tenemos que hacerle un incremento. ¿Sí se han dado cuenta que nosotros estamos colocando pues bastantes factores de seguridad en un puente? Primero empezando por los factores de carga de las combinaciones de carga como tal, los factores de carga para las diferentes combinaciones. Ahí va uno. Otro factor de carga nosotros también adicionamos para si es dúctil, si no es dúctil, si es redundante, si no es redundante, si tiene una diferente importancia, ¿no es cierto? También estamos colocando factores.
Adicional de ello, pues nosotros también estamos colocando un factor, el factor que estábamos viendo anteriormente, referente a lo que es el número de cargas de carril, si está cargado el carril, cuántos carriles tenemos, también este otro factor. Y adicional, también tenemos este otro factor que es un factor de incremento dinámico. Este factor de incremento dinámico se da o se produce o se lo considera, por así decirlo, en las ocasiones cuando haga de cuenta que cuando está cruzando un carro, pues generalmente pues tiene vibraciones, ya va vibrando, es como que va saltando un poco, ya, haga de cuenta eso. No sé si usted ha sentido literalmente cuando va en la calle y cuando no está bien pavimentadito o hay como una cierta especie de baches, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Entonces como que el carro va saltando un poco, ¿ya? Estos son los efectos que se dan por vibración. Entonces esos efectos los consideran mediante estos incrementos, ¿ya? Generalmente estos incrementos nosotros los consideramos, si estamos analizando el estado límite de fatiga del 15%, si estamos analizando el estado límite de resistencia, es decir, para diseño estructural, es 33%. Estos dos son los que generalmente utilizamos. Cuando son juntas del tablero, es decir, cuando está separado un tablero con el otro, es decir, cuando estamos hablando de puentes hiperestáticos, que está uno por un lado y el otro por el otro lado, nos dice que debemos tomar en cuenta un 75% adicional. ¿Hecho? ¿Por qué? Porque le estamos disminuyendo la carga, porque estamos considerando por partes, por así decirlo, ¿ya? Adicional de ello, esos son los incrementos por carga dinámica. Adicional de ello, nosotros debemos saber que si nosotros tenemos un puente alcantarilla, el puente alcantarilla generalmente funciona de la siguiente forma. El puente alcantarilla significa que yo voy a tener... caramba. Significa que yo voy a tener algo así, ¿ya? Ya, bueno. Digamos que es una alcantarilla ya. Por aquí cruza el río, bueno, no río, la verdad es que simplemente aguas pluviales. Ya por aquí cruzan las aguas pluviales. Ya por aquí generalmente, perdón. Las aguas pluviales. Acá viene lo que es, va a cruzar el carrito. Tiene 3 ejes, no se olvide del camión de diseño, ¿ya? Esa es la alcantarilla, ¿no es cierto? ¿Sí se entiende mi dibujo, Patuleco? Sí, sí se lo entiende. Listo, entonces esta es la alcantarilla. Sucede que las alcantarillas como tal tienen todo esto de relleno, es decir, tiene suelo. ¿Sí? Tiene suelo. ¿Hecho? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tiene suelo, esta vibración que produce el carro a este elemento estructural, a este elemento que es el que está soportando todo, no le llega mucho las vibraciones, ¿no es cierto? Este es el elemento que está soportando, el paso del camión, que está soportando el peso del relleno, ¿sí? Entonces es por eso que lo que me dice cuando yo quiero considerar lo que es el incremento por carga dinámica, nos dice que si usted tiene una alcantarilla, el incremento dinámico va a depender de la profundidad que tenga como relleno sobre la alcantarilla. ¿Hecho? ¿Por qué? Porque a mayor profundidad, ¿voy a sentir más o va a sentir menos la estructura, las vibraciones del carro? Menos. Menor profundidad. Menos. Excelente. Menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se calcula ello? Pues aquí se le pone una formulita que viene dado, que nos dice la normativa como tal.
¿Sí? Hola. Sí. 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 Listo. Sí. Adicional de ello, pues nosotros también tenemos otro tipo de cargas, como son las cargas centrífugas. Estas cargas centrífugas son cargas que se producen en un puente generalmente curvo. ¿Ya? En un puente curvo generalmente se dan pues estas cargas centrífugas. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado al inicio habíamos hablado pues que van a existir, ¿no? Diferentes tipos de carga, pero estos tipos de carga pues depende del tipo de puente, es decir, que va a haber cargas que usted no va a tener que considerar, pero va a haber otras que sí, y todo va a depender del tipo de puente que usted está analizando. Si usted tiene un puente recto, ¿será necesario considerar esta fuerza centrífuga? No, porque no se puede. No es necesario porque no tenemos una curva, no se va a generar una fuerza centrífuga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, estas fuerzas centrífugas se dan cuando nosotros tenemos un puente curvo y si ustedes se dan cuenta, pues va a estar en función de lo que es la velocidad de diseño de esa carretera y de la radio de curvatura de ese puente, del radio de curvatura que nosotros vamos a tener en el puente. ¿Ya? ¿Cómo está aplicada? ¿Ya? Bueno, esta carga está aplicada a 1.80 sobre la calzada. ¿Qué significa? Voy a tratar de dibujar. ¿Ya? Este es mi puente curvo, ¿ya? A ver. Este es mi puente curvo, esta es mi isometría. La carga va a estar a 1.80. Perdón, al revés, ¿no? A 1.80, pero ¿de dónde? Desde la calzada. A 1.80. ¿Ya? Es decir, aquí está la calzada, es decir, aquí está el asfalto, aquí está la calle, y esta carga va a estar aplicada a 1.80. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Otra de las fuerzas que también se deben tomar en cuenta, pues son las fuerzas de frenado y fuerzas de aceleración, que generalmente se toma como el mayor valor entre el 25% de los pesos por eje de camión o tándem de diseño o el 5% del camión o tándem de diseño más la carga de carril, lo que sea más grande. Ya, lo que sea más grande. Cualquiera de estas dos que usted utilice está muy bien, pero lo que sea mayor. ¿Estamos? ¿Sí? El mayor valor. Las fuerzas de frenado. ¿Hecho? También vamos a tener lo que son cargas sobre veredas, barandas, sandineles. Usted debe saber que generalmente el mínimo ancho de una acera peatonal es de 0.60. ¿Ya? El mínimo ancho de una acera peatonal es de 0.60. Y este 0.60 pues va a ir aumentando en función netamente de cuántas personas pueden estar cruzando, netamente de la arquitectura que se tenga para este tipo de puente, ¿no? Por ejemplo, si digamos que yo quiero hacerla solamente de un carril, porque quiero que sea solamente para pasos de vehículos pequeños con bicicletas, entonces es lógico que pues por ahí van a cruzar pues más personas, ¿ya? Entonces, por lo ende, mis aceras pues tienen que ser más grandes, ¿ya? Lo que sí es que tiene que acordarse que a mayor ancho de acera, pues mayor sección transversal del puente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues más costo, ¿sí? Lo que sí debe tomarse en cuenta que mínimo ancho de acera es 0.60 y se debe aplicar que una carga peatonal de 367 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Pero si yo tengo puentes peatonales, es decir, exclusivamente peatonales, yo tengo que considerar 418 kilogramos por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Este 367 es cuando yo tengo mi puente peatonal, pero también vehicular. ¿Sí? Hola. Sí. Estoy haciendo un repaso porque se supone que esto usted ya vio, ¿no? Se supone que usted ya revisó estas diapositivas.
Adicional de ello, bueno, aquí también aparecen, ¿no?, lo que son las... Cuénteme. Los 367 kilogramos se refiere a la carga viva. Carga de personas, así es, carga viva. Ya, eso no. ¿Sí? Ya, adicional de ello, pues usted debe saber pues que nosotros podemos diseñar, ¿no?, las barandas, los veredes, los sardineles. ¿Por qué? Pues bueno, porque generalmente en estos bordillos que usted ve aquí, generalmente pues ocurren que se chocan los carros o chocan los bordillos o las barandas como tal se chocan, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no es que puedo decir, es que mi puente no estaba diseñado para que el carro se choque. No puedo hacer eso. Entonces, es por esa razón pues que nos establecen diferentes fuerzas de choque, fuerzas de colisión para un vehículo, ¿no? Para los diferentes sardineles o las diferentes barandas, ¿ya? ¿Cuál es la carga? Pues aquí yo le puse con una grafiquita, generalmente se considera de 7.5 kilonewtons por metro a esta distancia. O dependiendo netamente pues del tipo de bordillo, si usted quiere hacerle pues un poco más grande, pues tiene que ser mayor a 0.25, dependiendo netamente del tipo de bordillo que usted esté realizando, ¿ya? Lo mismo ocurre, ¿no?, en los pasamanos, en las barreras vehiculares, ¿ya?, donde se diseñan. Aquí deben saber algo interesante. Cualquiera pensaría pues que estas barreras peatonales pues no se diseñan, pero no, tienen que estar diseñadas porque, por lo que les digo, sucede que muchas veces el carro va un borracho o algo y choca contra las barreras o los pasamanos peatonales de los puentes. ¿Ya? ¿Y por qué hay diferentes? Porque hay diferentes modelos, ¿no? A veces hay con tres tubos principales, o a veces tiene solo uno, a veces esta parte de aquí es de cemento, ¿ya? Y esta de aquí es de metal, o por ejemplo, todo esto es de cemento, todo grande de cemento, y tiene solamente uno como pequeñito, ¿ya? Y en función de qué va ello, pues depende netamente del tipo de que se quiera realizar, depende de la arquitectura que se quiera realizar, depende del costo que se quiera realizar, ¿sí? En función de ello, pues se van analizando, ¿no? ¿Cuál de estos, pues, es el más económico, el más seguro? Dependiendo netamente, pues, del diseño como tal, ¿no? Del diseño arquitectónico, estructural de ello, ¿sí? Bien, nosotros en este momento no vamos a hacer los descansos de 5 minutos para estirar porque ya acabamos, ya mismo acabamos. Entonces, es por eso pues que vamos a seguir en función de ello, ¿sí? Aquí, como tal, pues les muestro, ¿no?, que en realidad todos estos parapetos, postes y pasamanos mixtos, se presentan en función netamente de los tipos que nosotros queramos colocar, de los tipos pasamanos que nosotros queramos colocar. Ahora bien, pasamos a la parte interesante de lo que son cargas hidráulicas. Si nosotros tenemos lo que es un puente que está sobre lo que es un río, vamos a tener cargas hidráulicas. Ahora bien, existen diferentes tipos de cargas hidráulicas, ¿ya? En este caso, pues, por ejemplo, estamos hablando de lo que son la presión hidrostática, ¿ya? La presión hidrostática que se genera por el flujo como tal, por dónde va el flujo, ¿ya? Y esta, a su vez, pues va a estar en función de lo que es el coeficiente de arrastre, y este coeficiente de arrastre va a depender del tipo de pila, es decir, usted debe saber pues que existen tipos de pilas que son cuadradas, existen tipos de pilas que son redondas o semicirculares, ¿sí? Entonces, en función de ello, como acuérdese pues que es fuerzas hidrostáticas, es decir, cómo va el flujo va de esta manera. El flujo va de esta manera, ¿no es cierto? El flujo va así. Sucede que al momento que va yendo de esta manera el flujo, va arrastrando partículas, ¿ya? Va arrastrando arena, va arrastrando partículas. Sucede que si nosotros tenemos pilas, por ejemplo, pilas cuadradas, ya pilas cuadradas, sucede que se van a ir quedando o almacenando estas
estas arenas o estos materiales, ¿no? Estas partículas, ¿ya? Entonces, en función de ello, va a tener un coeficiente pues más grande. Ya en función de ello pues va a tener un coeficiente más grande. Pero si yo tuviese, por ejemplo, unas pilas circulares, unas pilas, si se da cuenta que a medida que va avanzando el flujo, estas partículas como tal pues pueden ir avanzando un poco más. ¿Por qué? Porque está redondeado, es decir, no se quedan atrapados. ¿Sí se da cuenta? Sí. Por ende, pues el coeficiente de arrastre es menor. Hecho, pero a su vez obviamente pues va a depender también de lo que es la velocidad del flujo, porque si va una velocidad pues mucho más alto, pues estas partículas pues se van yendo mucho más rápido, ¿no es cierto? Y la presión como tal en las pilas pues va a ser mucho más grande, ¿sí? Y en función de ello pues nosotros vamos a tener esta presión en el agua, ¿hecho? ¿Ya? Adicional de ello, pues nosotros también vamos, ¿cómo vamos a ver cómo actúa, ¿no? En la presión lateral como tal, ¿cómo actúa? Pues esta netamente pues actúa justamente como le estaba haciendo la figura. Ahí le estaba haciendo la figura. Digamos que esta es mi pila, ¿ya? Mi pila. La fuerza como tal que está topando es de esta manera, ¿sí? Esta fuerza como tal va a estar aplicada, a 1.2 del lecho marino, es decir, que si yo tengo una vista en corte, es decir, esta es mi pila, está cimentada, ¿no es cierto? Está cimentada. Aquí, desde aquí, todo esto es la parte de la cimentación, ¿no es cierto? Aquí viene lo que es mi lecho marino y aquí viene el agua, el nivel máximo de aguas, ¿ya? La fuerza va a estar aplicada a este punto de 1.2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Adicional de ello, pues ustedes deben saber pues que también los puentes pues van a estar expuestos a lo que son presiones del viento. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué? Porque sucede que el tipo o la presión del viento pues va a depender de cómo está entrándole el viento a la estructura. Es decir, y aquí nosotros le puse una figurita en función para que usted entienda. Si es barlovento, sí se da cuenta pues que él está pegando de golpe a la estructura. O sea, trata de botarle netamente a la estructura. ¿Sí? Trata de botarle, sí, súper bien. En cambio, sotavento es en este otro lado, que también la fuerza como tal sigue, ¿no es cierto? Está yendo, pero aquí se producen como una especie de fuerzas como por así decirlo, de Remolino. remolino, pero no le trata de voltear como tal, ¿ya? Simplemente que es como una fuerza literal, remolinos, como que le está trayendo, pero no le trata de voltear. Y es por eso que la parte de barlovento es la parte más crítica cuando nosotros vamos a analizar una estructura, y ustedes deben saber que generalmente para diseñar o para colocar el tipo de puente, para colocar el puente, uno tiene que analizar todo ello. Tiene que analizar para dónde va a estar la fuerza del viento para nosotros ir colocando el puente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le puede dar de golpe, tiene que ir de alguna forma para que no trate de voltearle a la estructura, ¿ya? Y como usted se da cuenta, aquí en realidad lo que nos establece la normativa, o sea, ya nos ayuda, ¿no? Nos ayuda para poder considerar los tipos de carga para el viento. Lo que sí usted debe saber también que va a ser considerada la carga de viento si es mayor a 10 metros. ¿Ya? Si la estructura como tal es mayor a 10 metros. ¿Y qué mayor? Ah, pues bueno, sucede que yo tengo aquí mi pila, yo tengo aquí mi otra pila, ¿ya?
digamos que esto está, ¿no es cierto? Está cimentado, digamos que todo esto es la cimentación, todo esto está metido, cimentación, mi agua está aquí. Ya, mi agua está aquí. Y aquí viene mi puente. Ya, aquí viene mi puente. Si yo tengo esta distancia de aquí mayor a 10 metros, es considerable tomar en cuenta la presión del viento. ¿Hecho? Sí. Sí. Ya. Súper bien. Ahora bien, sucede que nosotros no debemos tomar en cuenta solo la carga de viento en la estructura como tal, sino también presión de viento en los vehículos. ¿Qué significa esto? Ah, pues bueno, sucede que, digamos que yo ya estoy considerando la presión del viento. Cuando yo estoy considerando la presión del viento, ¿no es cierto? Aquí acuérdese que este es mi puente. Aquí yo tengo un carrito, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí tengo un carrito. Sucede que el viento como tal no solamente está aplicándose a la estructura, sino que también está aplicándose el viento a los carros. ¿Hecho? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta lo que es la fuerza de inercia en toda la estructura. Y es por eso que la normativa como tal nos dice, usted si va a calcular, o sea, si se tiene fuerzas del viento grandes, usted también debe considerar la carga de viento que está aplicada sobre los vehículos. Y esta carga va a estar aplicada aquí, justo a 1.80 metros. ¿Cuánto? Ah, pues generalmente de 149 kilogramos por metro. ¿Ya? Hola. Sí. Eso, 149 kilogramos por metro en la componente normal, la componente paralela, pues nada. Si yo tengo, en cambio, que el viento no está pegando así de golpe como estaba en esta foto, sino que tiene un ángulo de oblicuidad, ya por ejemplo así, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ello, pues nosotros también debemos considerarlo, ¿no? Y aquí nos dice, ya, si usted tiene un ángulo de oblicuidad, pues ya si se da cuenta, la componente va disminuyendo. ¿Sí le ve? Sí. ¿Ya? Hecho. Ahora bien, adicional de ello, nosotros también debemos considerar, pero bueno, esta parte de aquí nosotros vamos a analizar cuando estemos viendo lo que es, tipos de puente losa, para que usted pueda considerar las diferentes tipos de fajas. Pero aquí lo que debe saber es que para el diseño netamente de los tableros, pues usted tiene que considerar netamente pues las ruedas, ¿no? Las ruedas que tienen los camiones de diseño, ¿sí? Porque en función de ello, pues nosotros vamos a ir diseñando, ¿no? Camión también de diseño, ¿sí? Así que por ello no se preocupe. Ahora bien, en las cargas de viento también muchas veces nosotros no hemos tomado en cuenta todo lo que es la presión vertical, ni del sismo ni del viento. Pero sucede que en un puente necesariamente, si tenemos fuerzas de viento laterales considerables, necesariamente debemos considerar cargas de presiones verticales, porque todo lo que habíamos hablado son simplemente fuerzas horizontales, ¿no es cierto?, que están aplicadas, que se sale ahorita de la pantalla. Pero si nosotros tenemos vientos considerables, significa que debemos considerar también fuerzas de viento que están tratando de levantarle a la estructura. A eso se denomina presión vertical, ¿ya? Y lo que nos dice es, si usted tiene vientos considerables, usted debe tomar en cuenta por lo menos 100 kilogramos por metro cuadrado por el ancho del tablero, ¿sí? ¿Para considerar qué? Para considerar que hay una presión vertical del viento, es decir, que trata de levantarle,
a la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente, pues, estas presiones verticales del viento no son tan graves. ¿Por qué? Porque, pues, como la estructura, pues, es bastante grande, ¿no? Bastante pesada, pues, se equipara. Pero debe tener mucho cuidado si son puentes colgantes, porque en eso sí, pues, necesariamente, pues, va a tener presiones verticales que usted va a tener. ¿Hecho? Ahora bien, por último, ayúdenme escribiendo en 10 líneas máximo lo que vio acerca del puente Tacoma. Inge, pero eso ya escribimos. Repítalo. Ya habíamos llenado y... Repítalo, no. 5 líneas máximo. Mejor ya sabe, quiere decir que ya se sabe. Listo, chicos. Cambio a la siguiente. Sí. No, Inge, un minuto más, por favor. Hecho. Listo, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro las diapositivas que habían revisado previamente. Preguntas.
Preguntas. Inge, con lo de la asistencia, no va a poner a un Inge, no hay ningún problema. Ya le voy a revisar eso. En este minuto le reviso. Hecho. Gracias, chicos. Inge, Cuénteme. disculpe, yo también quería ver, la otra vez me quería descargar lo que es el PDF de las presentaciones que él nos está realizando para recordar, tal vez no pude bajar, no sé dónde pueda bajar yo. No se va a poder bajar, mi estimado. Ya. Mi estimado. Diego Arauz. Mi estimado Diego. No se va a poder bajar las diapositivas. Lo que vas a poder ver es las clases que está siendo grabada, ¿no? De hecho, todas las clases van a estar grabadas, ¿sí? Ya. Inge, la asistencia del miércoles tampoco pudimos poner porque estaba a otra. Eso en este momento les corrijo. Sí, les pido de favor que me ayuden viendo eso, ¿sí? Ya. Va a estar abierta hasta las 3 de la tarde la asistencia. ¿Hecho? No se olvide. Listo, Inge, muchas gracias. Gracias. Listo, chicos, que les vaya súper bien. Nos vemos la siguiente clase. Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, pues.